Hola, bienvenidos a su cuarta sesión del curso propedéutico de la Universidad Anáhuac Querétaro. En este caso, revisaremos lo que se refiere al núcleo celular y bien, el siguiente proceso de división celular que incluye la mitosis. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Qué es el núcleo? El núcleo representa el organelo más grande de la célula eucariota. Contiene el material genético, por lo cual es ineludible asumirle la función de control celular, implicando, asimismo, el proceso cuando acontecen mutaciones y o aberraciones en el mismo. Ahora, es fundamental recordar el siguiente dogma que rige a la biología y, a partir del cual, permite el entendimiento de las funciones del ser humano. Lo podemos observar en la parte inferior izquierda de su pantalla. Primeramente tenemos a la replicación, proceso mediante el cual como su nombre lo indica, se duplica el contenido genético. Todas las células del cuerpo deben generar progenitoras, incluso con variabilidad, para adaptarse a su medio, por lo cual su contenido se reproducirá de forma idéntica, lo cual repasaremos en el tema de mitosis. 2. Transcripción. La transcripción es el primer paso en la expresión génica, donde la información contenida en el ADN, ácido nucleico de doble cadena, pasa a la molécula de ARN, constituida por una hebra única. Aquí, la enzima ARN polimerasa emplea una hebra molde como plantilla y sintetiza ARN mensajero, una copia de la hebra molde. 3. Traducción. Síntesis proteica a partir de la lectura de la secuencia de nucleótidos a partir del ARN mensajero por parte de los ribosomas. Este tema lo veremos con mayor profundidad cuando ahondemos en los organelos implicados en la síntesis y procesos energéticos. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes del núcleo? Concretamente, como mencionamos previamente, es el recinto, el núcleo, de nuestro código genético, es decir, el ADN. Y dicho ADN se encuentra asociado a unas proteínas denominadas histonas, las cuales describiremos en diapositivas ulteriores. Asimismo, el núcleo posee el ARN que sintetiza para posteriormente dar origen a diferentes proteínas. Por tanto, tendrá las maquinarias respectivas para 1. Permitir la replicación del ADN. 2. Permitir la transcripción del ARN. 3. Reparar en caso de generación de mutaciones durante dichos procesos. Y 4. Maquinaria de splicing para generar diversos moldes de un mismo ARN mensajero. Otras estructuras que contienen núcleos son envoltura y poros nucleares, nucleolo, así como matriz nuclear. Comenzaremos por describir el primero, la envoltura y poros nucleares. La envoltura nuclear está constituida por dos bicapas lipídicas, a diferencia de la membrana plasmática, la cual está formada por una sola bicapa lipídica, y ambas bicapas lipídicas convergen en los poros nucleares, como se muestra en la imagen de la izquierda de su pantalla, formados a su vez por un conjunto de proteínas denominadas nucleoporinas. La membrana lipídica interna del núcleo está en contacto directo con los cromosomas, y la lámina nuclear, esta última representando un símil del citoesqueleto del citoplasma. Por su parte, la membrana nuclear externa está en contacto directo con los ribosomas, organelo encargado de la síntesis proteica, así como con el citoplasma, continuándose con el retículo endoplásmico rugoso. Una vez escrita la estructura general del núcleo, es importante describir aquello que contiene, nuestro material genético. Para ello, es necesario comprender su organización a partir de diversos niveles de compactación. Nuestro material genético es muy extenso, de manera que, ¿cómo es posible contener 6.4 millones de pares de bases dentro del núcleo? La respuesta es mediante la compactación del mismo. ¿Y cómo se compacta el ADN? El ADN logra ser compactado a partir de la ayuda de proteínas llamadas histonas. De forma general, al conjunto de pares de bases asociado a proteínas histonas, bajo diferentes niveles de compactación, es lo que conocemos como cromatina, siendo el nivel más simple de compactación el denominado nucleosoma. Un nucleosoma es entonces el conjunto de histonas asociadas en un complejo de 8 proteínas que, como se observa en la imagen de la derecha, forman una estructura similar a una pelota o canica que enrolla al ADN en 2 vueltas. Por otra parte, dicha cromatina puede clasificarse en 2 tipos, acorde a su nivel de laxitud entre espacios de nucleosoma a nucleosoma,
que permite o no la expresión de genes por su relación con la maquinaria de transcripción. La eucromatina o cromatina no condensada y por tanto susceptible de expresión génica, y la heterocromatina, o bien versión condensada de la misma. Lo que vemos en la siguiente diapositiva es una representación de la cromatina, viendo desde su nivel más básico de descompactación, el ADN, hasta el nivel más alto de compactación, los cromosomas. Nuevamente, es importante puntualizar que todos estos niveles engloban el término cromatina, con disposiciones o niveles de compactación distintos. Ahora bien, ahondando en la estructura de las histonas, tenemos que son un tipo de proteína altamente conservadas, las cuales existen 4 tipos, que se combinarán entre sí para formar un octámero, como observamos en la imagen a la derecha de su pantalla. Las combinaciones entre histonas inicialmente se hacen en forma de dímeros, para después formar tetrámeros, y en esta última instancia formar o conformar el octámero. Así, las combinaciones a modo de dímeros se efectúan de la siguiente manera: H2A o histona 2A más H2B o histona 2B y H3 o histona 3 más H4 o histona 4. Es importante agregar que, acorde a su contigüidad o laxitud, entre la asociación con el ADN es lo que permitirá o no expresar ciertos genes. En esta siguiente diapositiva se explica por qué sucede dicha pérdida o incremento entre la asociación histona-ADN. Dicha interrelación se debe a modificaciones en los extremos N-terminal de los aminoácidos de las histonas, lo cual entonces produce 2 estados previamente mencionados constituidos por 1. Heterocromatina, constituida por ADN compactado, en íntima relación con la membrana nuclear interna, es decir, es el material genético no propenso a expresión génica. Corresponde aproximadamente al 10% de la cromatina y, como observamos en la imagen, se observan los nucleosomas plegados entre sí sin espacios libres de ADN. 2. Eucromatina, representando lo contrario al punto anterior. Se refiere al ADN descompactado, susceptible de expresión génica. Como observamos en la imagen, en lugar de verse una serie de canicas sobrelapadas, observamos una estructura similar a un collar de perlas, con espacios de ADN libres entre cada nucleosoma. Sentadas las bases estructurales del núcleo y el contenido del mismo, es importante destacar un área particular dentro de este, el nucleolo. El nucleolo es una región dentro del núcleo donde se producirá el ARN ribosomal, o la gran mayoría del mismo, que permitirá la síntesis de ribosomas. El nucleolo, a su vez, posee 3 regiones que se observan en la imagen de la derecha, subdividida en una porción representativa, ilustrativa, del lado izquierdo, y una general bajo la vista de un microscopio electrónico de transmisión. Las regiones más claras lo representa el centro fibrilar, región que contiene el ADN descompactado a nivel de nucleosomas, que dará origen al ARN ribosomal. En estrecha relación con la región anterior, a manera de anillo contiguo, se encuentra el componente denso fibrilar, el cual está constituido por los pre-RNA ribosomales, es decir, el ARN inmaduro, conjuntamente con sus proteínas y o maquinaria de transcripción o asociación. Finalmente, tenemos la región granular, donde se encontrarán los ribosomas preformados, es decir, inmaduros, razón por la cual recibe el nombre de masa granular. Asociando dichas áreas con el dogma central de la biología, podemos resumirlo y o asociarlo de la siguiente manera. Centro fibrilar es al momento previo de la transcripción. Componente denso fibrilar es a transcripción y masa granular es a traducción. Para concluir con la primera parte del video, hablaremos de la matriz nuclear, símil del citoesqueleto del citoplasma, de manera que se trata de una red proteica que permite el anclaje de los cromosomas y la estabilidad en la estructura del núcleo per se, permitiendo el ensamble y desensamble del mismo, a su vez anclado a la membrana interna de la envoltura nuclear, durante la fase de división celular.